para descalificar todo, ¿no? Eso no quiere decir que no hagan cosas mal estos personajes, pero es como el cliché para descalificar cualquier cuestión que se le cuestione a la cuarta T. Pero ahora sí ya estamos con Roberto Fuentes Vivar. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, claro. Perfecto. Es que no podía yo conectarme por Skype, no sé qué pasaba, pero ya parece que ya estamos. Oye, mi querido Roberto, pero creo que te conectas más fácil con Carlos Slim que con Skype, porque diste el anuncio de que desaparecía el Sanborns de San Ángel, y a las siguientes horas el señor Carlos Slim, yo creo que te leyó, te escuchó y dijo, no desaparece el Sanborns, aunque pierda dinero, como dijo mi amigo Roberto Fuentes Vivar, lo voy a mantener ahí. ¿Cómo le hiciste para hacer esa magia? Porque nosotros luego no la podemos hacer, nuestro teléfono se descompone y tardamos meses en que nos lo reparen. ¿Cómo hiciste esa magia, Roberto Fuentes Vivar? Oye, pues no tanto, no fue tan así. La verdad es que sí me enteré de que ya había cerrado el Sanborns San Ángel. Estaba no solo totalmente cerrado, sino que ya le habían quitado los letreros, ya lo habían desmantelado, por decirlo de alguna forma, todo lo que estaba dentro lo quitaron, cerraron las ventanas, y la gente de afuera, el vendedor de periódicos de la esquina, etcétera, me dijeron, no, ya nos avisaron de que ya lo van a cerrar definitivamente. La información la intenté corroborar oficialmente con la gente de Carlos Slim, y la gente de Carlos Slim me dijeron, bueno, pues no me dijeron ni sí ni no, me dijeron que estaba en estudio su cierre. Entonces me ocurrió hacer un requiem por el Sanborns San Ángel, que personalmente considero que es uno de los más icónicos de la Ciudad de México, junto con el de los Azulejos, desde luego, pero el de los Azulejos es más icónico yendo hacia la Revolución. Así es. Y este Sanborns, creo que al igual que el Sanborns del Ángel, que ya cerró, ese sí definitivamente ya cerró, pues eran dos Sanborns que fueron de los que vieron nacer, crecer, muchos de los movimientos sociales de los últimos 60 años. Porque por este Sanborns de San Ángel pasaron, pues no sé, pasó el movimiento del 68, por ahí, cuánta gente de los movimientos del 68 no se reunía ahí para planear alguna estrategia para después llevarla al Consejo de Huelga. Pasaron por ahí el movimiento de liberación femenina, pasó por ahí, pasaron por ahí la apertura sexual, pasaron por ahí muchos de los grandes movimientos de los últimos años. ¿Sí? Y Porfirio Muñoz Ledo. No, de hecho, incluso hasta el nacimiento de Morena pasó por ahí, porque muchas de las reuniones que hubo para que se gestara Morena como movimiento y como partido político posteriormente, se realizaron ahí. Ahí se veía al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador con cierta frecuencia con personajes que después fueron los que crearon precisamente Morena, ¿no? Entonces se me ocurrió escribirla y al poco tiempo fue una cosa muy interesante porque la columna se volvió viral. De repente a mí ya me la estaban enviando terceros y cuartos como en las pues en los chats, y me la estaban enviando de terceros y cuartos, y pues al poco tiempo, al domingo, yo lo saqué el viernes, la columna. Y durante viernes, sábado y domingo se viralizó de tal manera que el propio domingo, casi en la noche, me habló gente de Carlos Slim para decirme que definitivamente no se cerraba. Bueno. Más o menos esta es la historia, así rápida y en síntesis de lo que sucedió
el fin de semana pasado. O sea que si tenemos una bronca con Slim, vamos a recurrir a ti en lugar de Exacto. llamar a cualquier lado. No, pues ojalá tuviera, yo sí lo conozco, sí, pues una persona con la que sí me he reunido varias veces, pero realmente no, esto no creo que tenga nada que ver. Te comento que la última vez que lo vi fue, creo que en enero de este año, y le pregunté si él iba a invertir en el béisbol, ahora que está de moda y que es su deporte favorito, ¿no? Y me dijo que no, que sería una tontería porque entonces ni haría negocio ni disfrutaría el juego. Ah, qué inteligente, pues, está bien. Oye, pero sí, hay, no, realmente sí. Hay otra noticia que también es muy importante y que tú nos puedes comentar y situar en su nivel. El señor Arturo Herrera hace hoy dos declaraciones. Una, hay que usar el cubrebocas para que la economía se reactive más rápidamente, como diciendo, pues yo soy más doctor que López-Gatell. Y segunda, tenemos una deuda externa mayor porque ha bajado el peso mexicano y eso hace que suba la deuda que tenemos y por el desplome de la economía mexicana, que según todos dicen será entre 9 y 10% este 2020 si Dios, que tú lo tienes ahí atrás, nos agarra confesados. ¿Cómo ves las dos noticias que nos da Arturo Herrera? Mira, yo creo que hay varias cosas que analizar en el punto de vista económico. En primer lugar, yo creo que hay que ver lo internacional. Estamos en una situación, creo yo, que un desplome mundial que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los 44 países tuvieron que reunirse en Bretton Woods para crear el nuevo orden. Para una situación similar también a la de 1929, después de que había terminado la Primera Guerra Mundial y vino el crack bursátil en todo el mundo, y también tuvieron que planearse nuevas formas de ver la economía en todo el mundo. En ese entorno México pues comenzó a crear un nuevo modelo económico que solo se pudo ver en una economía real en menos de un año, porque en lo que se gestaba y no se gestaba y comienza, pues vino el coronavirus a darnos, ahora sí que éramos muchos y a la abuela le dio coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Realmente sí es necesario reactivar la economía, que a todos los países les va a ir mal. Y la economía de México, como lo demuestran, por ejemplo, los censos que se levantaron el año pasado, en 2019, entre, si no me equivoco, fue abril y julio, y que la semana pasada apenas dieron a conocer los resultados, indican que estamos viviendo una economía que tenía muchos años deshecha, pero totalmente deshecha, con un 60% de informalidad, no solo de los trabajadores informales, de empresas informales, en la cual, por otra parte, tenemos una gran concentración, lo dice el mismo INEGI en los resultados del censo que se acaba de presentar,
que esta concentración, por ejemplo, menciona el INEGI, si no me equivoco, 111 sectores económicos, en los cuales 4 o menos empresas concentran el 90% de la actividad de esa rama industrial. Tenemos una economía pulverizada en pequeñas empresas que no tienen que tienen menos de 10 trabajadores y que realmente son los héroes de la economía, porque les dan empleo ahí sí a la mayor parte de los mexicanos, pero representan solo el 14% de la generación de riquezas, ¿cómo se le dice a la palabra económica concretamente? De la generación de ingresos. Sí. ¿Sí? Entonces, representan el 60% del 80% de los trabajadores, pero solo representan el 14% de la economía, del valor agregado bruto, por decirlo, que esa es la palabra que se me olvida. Entonces tenemos una economía que ya desde antes estaba muy mal y que no se podía cambiar de un día para otro. Hay que recordar que el último cambio de modelo económico que hubo en México provocó todo un sexenio de crecimiento, que fue el sexenio de Miguel de la Madrid. Todo el sexenio no hubo crecimiento, que estaba aunado también al fenómeno mundialmente conocido como la década perdida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Sí, vamos a ver otra década perdida. Pero a nivel personal, yo creo que a lo mejor sí llevamos algo de ganancia. ¿Por qué digo esto? Porque el cambio que propuso el actual gobierno, la Cuarta Transformación, tiene muchas de las medidas que ahora se están recomendando para todo el mundo. ¿Qué se está recomendando en general para todo el mundo? Una mayor participación del Estado en la economía. Y eso lo está promoviendo Alemania, lo está promoviendo Estados Unidos, lo está promoviendo muchos de los países más grandes del mundo. Bueno, desde luego China tiene un mayor control de la economía por parte del Estado. Entonces creo que ahí podremos tener una cierta ganancia de cómo viene el mundo. Yo personalmente sí creo que tenga que haber otro Bretton Woods, en el cual se elimine ya la policía financiera del Fondo Monetario Internacional, en el cual se le quite fuerza a la Organización Mundial de Comercio, al Banco Mundial y a todos esos organismos que lo único que vinieron a hacer fue crear una miseria mayor en todo el mundo. Y ahí es donde creo que México podría tener quizá una ganancia de que vayamos un poquito más adelante que otros países. Pero ¿cuáles van a ser Roberto, los sectores más perjudicados y más afectados? O sea, definitivamente pues sabemos que la pobreza no va a acabar y se habla de un incremento, pero que va a estar catastrófico. Entonces, aquí, ¿cuál sería esa afectación directa? Mira, Karina, estamos viendo, la afectación va a ser en muchísimos sectores. Estamos viendo el aeronáutico. Por ejemplo, bueno, pues es un sector que en todo el mundo está pidiendo dinero para poder mantener a las aerolíneas. Ya en Estados Unidos comenzaron a buscar a su gobierno para que las apoye. Aquí en México tenemos el caso de Aeroméxico concretamente, que también ya está viendo cómo buscar apoyo. Tenemos el caso de la otra aerolínea, la segunda en importancia a nivel nacional, Interjet. Interjet, que llegó a convertirse en una línea muy importante, que estaba en su crisis hasta que ahora llegó un nuevo empresario nada recomendable. Cabal Peniche,
que por cierto, sería interesante ver el papel de Cabal Peniche en todo el escándalo de Odebrecht, porque hay que recordar que muchos de sus socios fueron precisamente los dos directores de Fertinal antes de que se viniera el escándalo este. Entonces, por ahí debe de tener alguna colita que le pisen. Pero bueno, estamos viendo el sector aeronáutico. El sector automotriz, yo creo que va a ser también otro de los más afectados, porque en todo el mundo se van a dejar de comprar coches por la crisis. Y aquí en México la economía interna tampoco da mucho para que la gente pueda cambiar de coche en los próximos 3 años. La economía interna es algo interesante está sucediendo en la economía interna. Les comento que hoy, por ejemplo, hoy en la mañana salió el reporte de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, que más o menos mide el comportamiento de las ventas en las tienditas de la esquina. Es decir, estos abarroteros le surten a 650,000 tienditas de la esquina. El reporte de ellos es bien interesante porque muestra un crecimiento de 8.3% o 8.4%, mientras que las tiendas de autoservicio, el índice de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales cayó 19%. Entonces estamos viendo hasta un cambio interesante en los patrones de consumo. O sea, la gente ya no va a los supermercados, sino con el cuate de la tienda de la esquina. Eso, por ejemplo, está pasando muchísimo. Y no solo la tienda de la esquina, las tienditas de pueblo. Por ejemplo, la tiendita de pueblo es la que recibe el dinero de los migrantes, porque les llegan las remesas y no las van a gastar porque en el pueblo no hay Walmart, no hay Sorianas, no hay Chedrauis, y van y lo compran en la tiendita de la esquina. Los apoyos que da el gobierno también se están gastando ahí y no en las grandes tiendas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, algunos cambios que pueden ser interesantes, no solo inmediatos, sino a futuro, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la economía interna. Roberto, hoy hay un artículo del señor Carlos Ursúa que dice que México tiene un crédito en el Fondo Monetario Internacional por 61,000 millones de dólares y que lo debe de usar para reactivar la economía, que México es de los pocos países que no ha pedido ese tipo de créditos y que si no lo usa de todas maneras va a tener que pagar 400 millones de dólares por no usarlo, yo digo por lo que pagamos todos los años por seguros, por ejemplo, para el petróleo y para esto y para aquello y por lo demás. ¿Tú crees que es conveniente, y López Obrador está totalmente en contra de usar ese tipo de créditos para reactivar rápidamente la economía? Mira, yo no sé si realmente está equivocado. Allí las dos versiones son, una que sí está equivocado y otra que no. Pero si nos ponemos a ver, la deuda por sí sola está creciendo. Está creciendo por los intereses, está creciendo porque por el cambio por el tipo de cambio, está creciendo por muchas cosas. A eso, si le agregas más endeudamiento, sí nos puede generar otro grave problema, y sobre todo hay que tomar en cuenta los créditos del Fondo Monetario Internacional, que tienen que pagar con dinero del gobierno. Y en estos momentos el dinero del petróleo, que es una de las principales, sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno, pues está caído. Entonces, ¿para qué pedir más si no tenemos tantos ingresos? ¿Por qué sí. Perdón. No.
Es que Yo creo es que lo- un planteamiento también de algunos economistas como Rolando Cordera. Sí, también, o sea, pero es, a ver, yo creo que lo primero que tiene que analizarse bien es, si pide un dinero, ¿para qué va a ser? Y ya la mayoría de los expertos internacionales está diciendo a sus gobiernos ya no contraten deuda para salvar a las empresas. Hace más o menos 2 semanas salió un panel, las conclusiones de un panel de varios economistas, de 4 o 5 economistas, entre estos Joseph Stiglitz, en la cual hacen recomendaciones a los gobiernos y dicen, ya no se vale salvar empresas. Claro. O sea, ya se descartó eso. Entonces, ¿para qué el gobierno se va a endeudar? Algunos dicen que para dar la renta básica. Yo creo que sí tendrá que endeudarse en algún momento dado, pero con un plan muy bien definido sobre para qué utilizar el dinero. Y también hay que ser muy claros, o sea, la iniciativa privada siempre se pone la camiseta de las pymes. Pero bueno, ¿qué son las pymes? Si nos ponemos a ver, las pymes en México, pequeñas y medianas empresas, no significan ni el 3% del número de empresas que hay en el país. Ya. Las micro son el 96%. Otro 3% son pymes, pequeñas y medianas, y el 2% son las grandotas. Entonces, ¿para qué? ¿A quiénes va a apoyar un gobierno? Ahí es a donde entran la polémica, ¿no? Porque nos acostumbramos a que se endeudaran para apoyar a las grandes empresas. Sí. Y esto creo que ya no va a funcionar en el mundo. Pues seguiremos la polémica y te seguiremos molestando, mi querido Roberto Fuentes Vivar. Cardenal, aunque en el Cardenal desayuna López Obrador, nosotros tenemos enfermos de San Ángel y te felicitaremos a ti porque no cerraron ese negocio que en efecto tiene una gran tradición de personajes que lucharon por el cambio democrático en México. Y seguiremos hablando de algunos aspectos de economía. No sé si mis compañeros tengan algo más que agregar. No, pues agradecer mucho su presencia y sí, seguiremos discutiendo toda esta cuestión económica porque pues va a venir muy fuerte, está dura la situación y pues tendremos que ver cómo se analiza a profundidad para llegar a alguna certeza dentro de este caos económico mundial. Pues sí, yo ahí cuando quieran, ya saben, Jorge, Alejandro, Karina, cuando quieran, aquí estoy con ustedes. Gracias, querido Roberto Fuentes Vivar. Buenas noches, que descanses. Buenas noches. Cuídate. Un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Pues bueno,